nuestro bloque Perú Sustentable. Muy bien, y ahora vamos a hablar de lo que son las viviendas sostenibles. ¿Qué tan viables son? ¿Cuánto hemos avanzado en el país? ¿Qué condiciones deben de darse para que podamos hablar de que estamos frente a una vivienda sostenible? Pues eso se lo vamos a consultar a nuestra invitada vía Zoom. Ella es Silvia Solano, líder regional de Green Building Program IFC, Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. ¿Cómo está, Silvia? Muy buenas tardes. Bienvenida a Economía Verde. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero, Silvia, desde lo que es Green Building Program, ¿no? Esto del Banco Mundial, un poco, ¿cuál es el trabajo, las estrategias que desarrollan para poder acompañar, respaldar u orientar en lo que es el desarrollo de viviendas sostenibles, no solamente de repente en el Perú, sino América Latina? Claro, muchísimas gracias. Sí, les cuento un poco sobre el programa nuestro. Este es un programa que se llama Transformación de Mercado de los Edificios Verdes. Es un programa que, como bien dijiste, es parte del IFC. El IFC es la Corporación Financiera Internacional y es parte del Grupo Banco Mundial, el brazo privado del Grupo Banco Mundial. Y nuestro programa de edificios verdes, pues es un programa de asesoría que lo que busca es básicamente aportar y apoyar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por la operación de las edificaciones Ujú. y brindar pues un caso de negocio que sea rentable, que sea atractivo para todos los usuarios, promoviendo así para toda la cadena de valor de la construcción y promover así la inversión precisamente en edificios verdes. Entonces, desde nuestro programa trabajamos con todos los diferentes actores del mercado. Este es un programa global. Yo lidero el programa en la región latinoamericana, donde tenemos un foco en países como Colombia, Perú, México y Brasil. Y lo que hacemos es, como decía, trabajar con todos los diferentes actores del mercado para promover esta inversión en la construcción sostenible y en los edificios verdes. Eh, Me refiero a los diferentes actores desde el sector financiero, la banca, para apoyarlos en la creación de productos financieros diferenciados que con mejores tasas de interés, hipotecas verdes, líneas de construcción verde que Ujú. se den a edificios verdes. También trabajamos con el sector privado, desarrolladores, asociaciones, Muy bien. cámaras de construcción, etcétera, para apoyarles en entender, digamos, ese caso de negocio. En ambos sectores trabajamos también en inversión propia desde nuestra propia cartera con el IFC, pero también promoviéndolo, la construcción sostenible de manera general. Y también aportamos y apoyamos a los gobiernos nacionales y subnacionales para que se promueva la construcción sostenible a través de incentivos precisamente a aquellos edificios que están certificados. También trabajamos con universidades, con la academia, y para este trabajo, pues lo que hemos creado para poder impulsar realmente la construcción sostenible y las edificaciones verdes, hemos creado desde el IFC una certificación que se llama EDGE, la cual lo que establece es un estándar de al menos un 20% en eficiencia en las edificaciones. Muy bien. Ahora, solo para tener más o menos una idea, Silvia, cuando tú mencionabas de que la edificación, ¿no?, de un edificio, por ejemplo, aporta mucho en lo que es o la generación de los gases de efecto invernadero. ¿Qué tan nocivo puede ser? ¿Con qué otra cosa se puede equiparar? Por ejemplo, con la emisión del uso de los combustibles fósiles. ¿Cómo va eso para tener un poco la idea de lo peligroso que puede ser una construcción que para muchos puede ser inofensiva, pero también tiene su carga importante de lo que es contaminantes? Claro, y es que el sector de la construcción, o en realidad de la operación de los edificios, aportan cerca del 19% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces sí es un impacto muy alto y sí, o sea, parte de esa emisiones se da por el consumo energético, ¿verdad?, que se da en las edificaciones. Entonces por eso es que es fundamental ser eficiente en el uso de los recursos, especialmente en energía, pero también en otros como la energía embebida en los materiales, por ejemplo, que es uno de los indicadores que nosotros medimos, que lo que apoya es, o lo que mide, perdón, es
esa energía que se consumió durante la etapa de fabricación de los edificios, de los materiales, perdón, y cómo se vuelven estos más eficientes durante la construcción, ¿verdad? Entonces, sí, es un impacto muy alto y precisamente por eso es que la construcción sostenible es importante para reducir esos efectos Muy en el bien. ambiente. Ok, de esta construcción tradicional que aporta gran cantidad de gases contaminantes, ¿cómo sería o cómo es la alternativa de una construcción de un edificio verde, por ejemplo? ¿Cómo debería darse? Claro. Bueno, un edificio verde lo que busca es ser eficiente precisamente, y como decía, en el uso de los recursos, en el consumo del agua, de la energía, en el consumo de los materiales. Entonces, básicamente lo que debe buscar es esa eficiencia y reducir su consumo a través de medidas de eficiencia y eh, estrategias tanto de diseño para poder traer, por ejemplo, diseños y promover lo que son los diseños bioclimáticos, en donde se aprovecha las características del entorno, se utiliza ventilación natural, iluminación natural, y de esa forma trabajando el edificio, primero que nada, todo lo que son los diferentes componentes desde una arquitectura pasiva, bioclimática, pues se reduce en primaria instancia esos consumos, ¿verdad? Porque Claro. vamos a ser más eficiente desde una perspectiva bioclimática y utilizando todo lo que es la naturaleza y el entorno nos Claro. da. Los elementos que están Y alrededor, ¿no? Como tú bien dices, claro, usar la luz natural. En el tema del agua también, de repente. claro, totalmente. Y ahí precisamente es donde viene lo que complementa ese diseño bioclimático, que son ya medidas de eficiencia en donde podemos usar incluso equipos, por ejemplo, que nos permitan lograr mayores eficiencias. Entonces ahí viene también, además de un envolvente, de trabajar, por ejemplo, un envolvente del edificio a nivel pasivo, que me permita más ventilación natural, que me permita Claro. eh, eh, relaciones adecuadas de ventanas y paredes. Por ejemplo, también puedo traer al diseño medidas ya de eficiencia en donde pueda implementar, por ejemplo, mencionabas agua, recolección de agua de lluvias, que también aprovecha lo que viene del ambiente, o reciclaje de aguas grises, reciclaje de agua negra, Claro. reutilización, Ahora, o inmuros eficientes, perdón, y en el otro sentido también en energía buscar esas medidas de eficiencia cuando hay aires acondicionados, que sean aires acondicionados eficientes o iluminación eficiente, etcétera. O sea, entonces es complementar ese diseño pasivo con medidas de eficiencia. muy bien, entonces eso es básicamente en el desarrollo de la construcción, ¿no? Pero ya cuando el edificio, en el diseño mismo, ¿cómo debería darse, ¿no? O qué características debe tener un edificio, una vivienda sostenible? Por ejemplo, hacer el uso de energías renovables para el tema de la electricidad, focos LED, un poco, ¿qué características? Porque acá, por ejemplo, en Perú, vemos de que hay muchas construcciones que otorgan bonos, el bono verde, dicen, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ese apoyo, de repente ese beneficio, ¿qué estamos entendiendo? ¿Que ese edificio se va a construir bajo qué parámetros? ¿Cómo va a ser el diseño de esa nueva edificación? Bueno, es un poco lo que estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Precisamente para lograr esas eficiencias vamos a hacer una combinación entre diseño pasivo e implementación de medidas activas. Eso es lo que me refiero, es tomar en cuenta todo lo que, bueno, incluso Fondo Mi Vivienda, como bien decía, ya lo toma en cuenta. Nosotros en la certificación EDGE, pues también lo tomamos en cuenta, que son estas medidas Ajá. en vivienda, por ejemplo, luces o bombillos eficientes como luminarias LED, como bien decía. También en el caso de que hayan aires acondicionados eficientes. Vamos a trabajar también, por ejemplo, la incorporación de aislamiento térmico o medidas de reflectividad para aislar nuestro edificio o nuestros ambientes internos de la entrada del calor, por ejemplo, y protegerlos también, que son maneras muy estratégicas de bajo costo de también proteger o de dar más confort a los edificios.
En el caso de las certificaciones como EDGE, en donde tenemos un software que puedo hablar un poquito más y andar en ese sentido, pero lo que nos permite es entender cómo estas medidas de eficiencia se interrelacionan entre sí en energía y agua, Ujú, por ejemplo, y cómo nos van dando esos ahorros, claro. ¿verdad? Entonces, el diseño tiene que ser un diseño integral para que precisamente todas estas medidas de eficiencia puedan trabajar en conjunto y no sean solo medidas aisladas. Y eso se puede dar perfectamente en vivienda social, en donde podemos hacer espacios más confortables y más eficientes en el uso de los recursos. Muy bien, de repente, Silvia, ¿se tiene alguna data, algún registro de cómo vamos avanzando como país? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de lo que se construye anualmente o de lo que se ha avanzado tiene ese registro, ¿no? O esas características de vivienda sostenible? Y de repente, si nos centramos en el sector privado, qué tanto están llanos a poder también ser parte, ¿no? de poder construir o de poder invertir hacia una vivienda sostenible, o de repente algunos dicen, "Ah, para mí no me es rentable, yo prefiero seguir haciendo mis edificaciones de la manera tradicional, de repente, ¿no? Como se venía haciendo años atrás". Claro. Bueno, en Perú, en el caso, por ejemplo, de la certificación EDGE, tenemos ya más de 2 millones de metros cuadrados certificados, no solo en vivienda, sino también en otras tipologías, en el sector comercial o en retail, en también sector industrial. Em, pero en vivienda tenemos un gran porcentaje también en Perú. Ujú. Em, Luego, algo importante que mencionaba es si es rentable o no es rentable, la construcción sostenible. Tal vez voy a mencionar tres aspectos que son fundamentales, que permiten que se dé esa rentabilidad. Y uno, primero que nada, es que la construcción sostenible es un ganar-ganar para todos los diferentes actores. Por un lado, y los proyectos que son certificados, eso es fundamental. Por un lado, los desarrolladores pueden crear oferta tanto de vivienda como en otras tipologías, en otros sectores, que sea diferenciada con un valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? Pues precisamente voy a dar a mi usuario, a mi cliente final, y especialmente en vivienda y vivienda social, no solo vivienda más confortable, sino también que va a ahorrar en el consumo de energía y agua, y eso se va a traducir en un beneficio que esté relacionado a menores costos Ujú. de operación. O sea, me van a llegar a fin de mes una menor factura por el consumo de agua y energía, ¿cierto? Entonces, Ujú. eso se ve reflejado en un beneficio para lo que son los compradores y los usuarios de vivienda social o de vivienda sostenible, ¿verdad? Porque, y especialmente es más sensible en los estratos más bajos conforme vamos, digamos, teniendo mayor vivienda social que sea sostenible, pues hay un mayor beneficio para esas familias que más lo necesitan. Claro. Por otro lado, eso también se convierte en un beneficio para cuando tenemos Muy bien. arrendatarios. Negocios arrendar digamos, los edificios industriales o de comercio, ¿cierto? Comerciales. Y esos van a ser beneficios que se van también a trasladar al arrendatario o al comprador. Entonces, el Bien. desarrollador está creando esta oferta y el usuario también la está aprovechando. Entonces los hace realmente rentables y hay un gana-gana. Y por el otro lado, construir sostenible no necesariamente es más caro. Bueno, desde nuestra experiencia No. hemos encontrado, según nuestros datos, que esos costos adicionales pueden rondar entre el 1 o el 3%, Muy bien. y pueden reducirse, o pueden manejarse, digamos, en esos rangos y reducirse si se trabajan y se incorporan desde etapas tempranas de la edificación, perdón, del diseño como Muy tal. bien. Silvia, Entonces, eso es muy importante. sí, Silvia, solamente de repente para finalizar, ¿cuál es el papel que también nosotros a ver, como consumidores, como compradores, jugamos en lo que es la vivienda sostenible al momento de poder elegir, ¿no? qué compramos? Y el papel también de las inmobiliarias en poder también seguir esta línea de lo que es sostenibilidad.
Perfecto. Bueno, las inmobiliarias, voy a empezar por las inmobiliarias, me parece que esto es fundamental y lo que hemos visto en Perú es que tenemos empresas súper comprometidas con la sostenibilidad. Tenemos el caso de Vesco, por ejemplo, que recientemente se ha unido a un grupo de empresas líderes que llamamos Ed Champions y son aquellas desarrolladoras inmobiliarias que precisamente se comprometen a certificar con Edge todo su portafolio de proyectos. Vesco se ha comprometido a certificar toda su oferta hacia futuro y ya tiene su primer proyecto de vivienda social altos de RIMAC RIMAC, en certificado el con RIMAC. RIMAC, altos de RIMAC, que son cerca de 500 o más viviendas, más de 500 viviendas sociales asequibles que se están certificando con Edge. Y ahí es importante recalcar que, bueno, Vesco es una empresa líder que tiene incorporado en su ADN la sostenibilidad, viene trayendo e implementando medidas de eficiencia en sus proyectos desde hace muchísimo tiempo, incluso trabaja desde hace ya mucho tiempo con Fondo Mi Vivienda Verde, que es grado 3, y eso facilitó muchísimo para que dieran este paso adicional de certificar sus viviendas Qué verdes con bueno, Edge, por ¿verdad? estas certificaciones. ¿Y del ciudadano? Y del ciudadano, pues es básicamente, el ciudadano tiene una labor fundamental que es pedir también a los desarrolladores esta oferta. Creo que entre lo que hemos visto también, y creo que eso es muy claro que las nuevas generaciones también lo piden la sostenibilidad, que se incorporen medidas de eficiencia porque hay más conocimiento y porque ya las nuevas generaciones pues también llevan ese ADN De incorporado sobre cuidado, ¿no? de cuidado del ambiente, hay mucho más conocimiento, entonces el usuario como tal, los compradores deben exigir también estas medidas de eficiencia porque es un beneficio que ellos van a adquirir. Van a tener, como decía, este beneficio de tener menores tasas, perdón, menores ¿Costos? consumos, menores costos y también otros beneficios que no he mencionado, que son los beneficios de entrar también y que esto también aplica para las desarrolladoras, de poder tener, digamos, lo que son beneficios en tasas diferenciadas por la banca Ah, privada, sí, con además de créditos, ¿no? Con créditos, sí, sí. hipotecas verdes que ya se están dando en Perú con BBVA y Banbif, ¿verdad? Que tienen ya estas líneas de crédito para constructor y también hipotecas verdes. Entonces se ven beneficiados. Entonces, desde el usuario es solicitar también al desarrollador que se incorporen estas medidas de eficiencia porque también ellos van a tener esa ganancia en servicios, en reducir sus servicios públicos, su consumo, por ende Muy facturas, bien. van a tener beneficios e incentivos también financieros a través de la banca. Y van a también poder tener, incluso si venden su vivienda posteriormente, pues una vivienda con un valor agregado que la pueden diferenciar de las Así que no es. tienen medidas de... Así es, hay muchos beneficios de optar por una vivienda sostenible, así que nos toca a nosotros también poder elegir, poder informarnos y sumarnos, ¿no? Sumarnos a esta línea de sostenibilidad y a las inmobiliarias que puedan también buscar la posibilidad de tener esta certificación Edge, ¿no? Así que, mayor información, ¿dónde lo pueden tener, Silvia? En la página web de Edge, www.edgebuildings.com, y también podemos darles mi correo ssolano@ifc.org y nos pueden escribir para que puedan tener mucha más información si están Excelente, interesados. muchísimas Espero gracias. que muchas personas se interesen más y nos escriban y visiten nuestra página web Claro para que sí. informar. Muy bien, es Silvia Solano, líder regional de Green Building Program de, bueno, IFC, que es Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Muchísimas gracias, Silvia. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, amigos. Luego de esta información cerramos también nuestro bloque Perú Sustentable. Economía Verde.